Aleluya, aleluya, gloria al nombre precioso de Jesús. Alabado es tu nombre, Señor. Engrandecido en gran manera eres tú, mi Dios. Bendito, 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 bendito. Bendito es tu nombre, mi Dios amado. Bendito es tu nombre, mi Rey. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Rey. Te exaltamos, Rey de gloria. Señor de toda majestad. Yo soy tu paz, descansa en mí, en tu angustia yo me sostengo de mi amor, puedes. Sin condición, Señor. Ahí estaré. Puedo darte de mi amor, mi perdón. Recordar que fuiste tú el motivo de mi cruz y mi dolor. Es mi paz en tu interior. Yo soy tu paz, descansa en mí, en tu angustia yo me sostengo de mi amor. Toma sin condición, aquí estaré. Quiero darte mi amor, mi consuelo, mi perdón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey de mi vida. Te doy toda la gloria, Señor. Yo soy tu paz, descansa en mí, en tu angustia yo te sostengo de mi amor. Sin condición, sin condición, aquí estaré.
quiero darte mi consuelo y mi perdón. Recordar que fuiste tú. Fuiste tú el motivo de mi cruz y mi dolor. Bienvenida, bendita Cristina García. Te bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Estamos en INRI Yeshua, para la gloria de Dios Padre. Mi consuelo y mi es mi paz en tu interior. Oh, aleluya, es mi paz. Bendito el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Un día escuché el clamor de mi padre. No me conocerá. Y le respondí: envíame a mí. Yo iré, envíame a mí, porque yo iré. Su iniquidad, enfermedad. Que fuiste tú el motivo de mi cruz y mi dolor. Es mi paz en tu interior. Quiero darte mi amor, mi consuelo y mi vida. Recordar que fuiste tú. Mientras adoramos, comparte con tus amigos y conocidos esta hermosa adoración. Es mi paz en tu interior. Es mi paz. El día de hoy el tema tiene que ver con: espero en Dios, no lo tomo por mi fuerza. Por eso hay que tener mucha paz. Por eso debemos dejarnos llenar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bendito es su nombre. Aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bueno, amigos benditos, benditas, benditos. Espero que
Hoy están muy dispuestos a aprender. Un saludo cordial a ver, por aquí vamos a saludar a Cristina García, aquí en Colombia, Carlos Eduardo Bolívar en Colombia, la bendita Elay Ayala, la pastora Brenda Cortés conectada. Bueno, escriban en los comentarios para yo saber quiénes están conectados y poder... Aleluya. Mientras tanto, mientras escuchamos esta adoración, los invito a que compartan a sus diferentes amigos y amigas esta enseñanza de hoy, porque estoy convencido que Dios tiene un plan especial y un propósito especial. Recuerde, hoy espero en Dios. Espero en Dios, no lo tomo por la fuerza. Esa es la enseñanza del día de hoy, ¿sí? Así que hoy es un día para aprender más en Dios y para fortalecernos y para dejarnos llenar de la presencia de Dios. Así que vamos, invita a tus amigos, tus conocidos y permite que reciban bendición de parte de el Dios y Padre. Amén. Que Yeshua pasaba por su ciudad. Yeshua está pasando en esta hora por esta señal en vivo de IMRI, Yeshua. Y nos va a ministrar bendición, poder, gracia, amor, misericordia. Aleluya. Abatido. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé que delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su rostro, si tan solo pudiera tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita mirada de mi Salvador.
porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberados, porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. En Yeshua, te amo, Señor Yeshua. Te doy la gloria, el honor y la alabanza, Padre, porque tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Él está aquí, Él está aquí. Recibe. Oh. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Aleluya. Yeshua. Aleluya. Yeshua, te necesito. Yeshua. 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 Nombre sin igual. Yeshua, 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 nombre sin. Levanta tus manos y dile a tu Señor, Yeshua, 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 nombre sin levantar. Yeshua, oh, Yeshua, 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 nombre sin igual. Yeshua, hey. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen conmigo allá desde sus pantallas, desde el lugar donde están viendo esta transmisión? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya, santo, grande es el nombre precioso del Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Bueno, nuevamente saludo entonces por aquí a la bendita Cristina García, Carlos Eduardo Bolívar, Elaya Ayala, Pastora Brenda, mi hija querida Lady Joana Bravo, te bendigo hija, el anciano Miguel Ángel, la bendita Yasmín González, los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, gracias por sus comentarios. Sigan aquí, dice, heme aquí, Señor, dice la bendita Yasmín. Por aquí dice Elay, ay Dios de los cielos. Bueno, vamos a disfrutar entonces. Vamos a conectarnos con lo que Dios quiere hacer en este tiempo para con nosotros. Amén. Listo, vamos a conectarnos y aprender. ¿Listo?
¿Cuántos están dispuestos ya entonces para que aprendamos y empecemos a tomar la Biblia y a disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Sí? ¿Cuántos quieren disfrutar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? Amén. Entonces vamos a aprender hoy. Amén. Si tenemos corazón, vamos a aprender y vamos a ser edificados y ministrados por la presencia de Dios y llenos por la misericordia, la verdad y la justicia del Altísimo. Amén. Entonces, como saben, hemos venido hablando acerca de la autoridad espiritual, acerca de reconocer, obedecer la autoridad espiritual, pero también yo les daba la semana pasada 2 ejemplos y voy a tratar de traerlos en este momento acá para que podamos estar más claros en la enseñanza de hoy. Estos 2 ejemplos, les decía yo la semana pasada, dice el primer ejemplo, y es que tengo para ustedes. Entonces, bajo esta premisa, empecemos aquí. El primer ejemplo: un estudiante, para poder pasar su materia académica, soborna a su profesor y este accede al soborno, ¿sí? Deja de ser autoridad del profesor. Deja de ser autoridad el profesor. Esa es la primera pregunta. La segunda es: un trabajador de una empresa recibe la oferta de un ascenso laboral. Y cuando recibe esta oferta de ascenso laboral, la recibe condicionada. Es decir, este trabajador debe actuar de manera inapropiada. La pregunta es: si accede a este ascenso laboral, pero empieza a actuar de manera inapropiada, ¿deja de ser establecido por Dios como autoridad? En ambas concluimos que la autoridad que Dios le delegó no se va a perder, ¿cierto? Entonces, como no se pierde esta autoridad, entonces tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Quedamos en que no se pierde, pero esta autoridad se convierte en una autoridad anárquica, en una autoridad manipulante, en una autoridad fraudulenta, autoridad de Dios, pero es una autoridad fraudulenta. Ahora, préstame atención, porque aquí es muy importante tomar en cuenta posturas bíblicas, no las posturas nuestras, porque si posturas nuestras, pues podríamos literalmente cometer muchos errores. Entonces lo mejor es ir a las posturas bíblicas, ¿sí? Y para empezar en estas posturas bíblicas vamos a iniciar, por ejemplo, con Judas capítulo 9, ¿sí? Los que puedan van allá a la Biblia. Judas está en los últimos libritos del Nuevo Testamento en la Biblia, ¿sí? Antes de Apocalipsis. Judas 9, ¿sí? No tiene sino un capítulo, entonces cuando digo Judas 9, estoy haciendo referencia al versículo 9. Judas capítulo 9, incluso desde el versículo 8, dice la preciosa palabra del Señor de esta manera: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Empieza hablando o haciendo notorio algo que pasó en Sodoma y Gomorra, por lo cual entonces da a entender el levantamiento o la actitud rebelde que tienen. Bueno, por aquí me están escribiendo que hay personas que no les permite ingresar al link, ¿sí? Bueno, entonces vamos a invitarlos a que busquen en Facebook IMRI Yeshua y así van a poder ingresar al en vivo, ¿sí? Gracias a los que me están dando la información. Les bendigo. Bueno, mis amados, continuemos. Hace referencia
Sodoma y Gomorra, o no rebeldía, la rebelión, porque se rebelaron contra la autoridad. Al rebelarse contra la autoridad, entonces dice Judas en el versículo 8 que estos mancillan la carne. Estos son soñadores, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 9, que es donde nos vamos a enfocar para que comprendamos un poco esto que tiene que ver con la autoridad espiritual. Es muy importante, sumamente importante. Tan importante es que si nosotros descuidamos esta verdad de Dios, podríamos estar abriendo las mismísimas puertas del infierno en contra nuestra, por sublevarnos, por injuriar, por blasfemar de las potestades o de las autoridades superiores. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este principio porque es sumamente importante. De aquí de que muchas cosas funcionen en el reino de los cielos, en tu vida y en mi vida, bajo el sometimiento de este principio tan importante llamado autoridad espiritual. ¿Sí? Bueno, el versículo 9 dice por eso de esta manera: por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Oiga bien, el arcángel Miguel, mientras disputaba el diablo por el cuerpo de Moisés, ni siquiera el arcángel Miguel, que tenía autoridad sobre Satanás, sobre el diablo, se atrevió a proferir una maldición contra el diablo, sino que dijo que la autoridad superior tuya y mía te reprenda. Mire qué poderoso esto que nos enseña la Escritura. Porque normalmente se cae en una práctica errada, en una práctica fraudulenta. Porque cuando yo violento la autoridad de Dios, automáticamente se me están abriendo en mi contra. Todas las puertas del Hades se están abriendo en mi contra. Es decir, pareciera que cada vez que yo actúe en contra de una autoridad superior de mala manera, injuriándola o blasfemando de ella, entonces automáticamente se abren las puertas del Hades y lo que despiertan o llaman es la muerte contra mí, porque la paga de la rebelión es la muerte. Es muy particular. La semana pasada que particularmente nosotros sabemos y conocemos y tenemos por entendimiento que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona bajo el argumento bíblico, no tiene perdón. Pero cuando nosotros miramos la Escritura detenidamente, nos damos cuenta que hay algo en lo cual tampoco Dios lo pasa por alto, y es blasfemar o injuriar la autoridad, es decir, pasar por alto la autoridad de Dios, sea de Dios o en un hombre puesto por Dios. Es decir, nosotros tenemos que aprender a respetar las autoridades. Ahora, ¿quién es autoridad? ¿Quién es autoridad? Para poder nosotros aprender a respetar las autoridades, tenemos que saber quién es mi autoridad superior. ¿Sí? En el caso de, como hablaba del ejemplo, en el ejemplo del alumno que quiere subir sus notas académicas, en este caso la autoridad de este alumno, es el profesor.
El profesor es su autoridad superior, pero ese profesor tiene una autoridad superior que es el coordinador académico o el coordinador de disciplina. Son autoridades superiores, pero estos coordinadores tienen otras autoridades superiores, por ejemplo, el vicerrector o la rectora o el rector. ¿Sí me hago entender? Así sucesivamente, todo es en autoridad. Yo voy a ponerles el siguiente ejemplo, porque aquí es donde normalmente nos equivocamos con la autoridad espiritual. Si usted puede y tiene la capacidad de ir conmigo al libro de Romanos, a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, vamos a poder comprender un poco esto de la autoridad espiritual, porque necesitamos, si usted puede decir allá en su casa conmigo, necesito aprender sobre la autoridad espiritual, porque si yo no aprendo, escúcheme bien, si no aprendemos sobre la autoridad espiritual, entonces no sabremos esperar en Dios, sino que desearemos tomar las cosas por nuestra propia fuerza. Y al tomar las cosas por nuestra propia fuerza, estaremos despertando o abriendo las puertas del Hades porque estamos cometiendo errores y la muerte se activa en nuestra contra por violar la autoridad espiritual. Oiga bien cómo es de serio. Oiga cómo es de serio esto, ¿sí? Porque es sumamente importantísimo. Ahora, dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 1. Y aquí quiero que usted no lea como si estuviera en una avioneta y el libro que va a leer estuviera en el aeropuerto después de usted ya estar elevado, ya estar en las alturas. No, yo quiero que usted lea con lupa, detenidamente, y que particularmente examine la Escritura. La Biblia dice en San Juan 5:9 que a nosotros y a vosotros parece que en ellas hallaréis la verdad, pero dice escudriñad las Escrituras. Vamos a escudriñar las Escrituras para que podamos ver lo que Dios tiene preparado para los que le amamos. Amén. Entonces présteme atención. Dice la Biblia de esta manera. Gracias, Espíritu de Dios. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad de Dios, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, présteme atención. Cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores, entonces aparecen dos preguntas importantes, o mejor dicho, dos preguntas que llaman la atención, ¿sí? Número uno, dice sométase toda persona. Cuando dice sométase toda persona, no está dejando a nadie, absolutamente a nadie, está dejando por fuera del sometimiento. Todo ser humano, desde que nace con la obligación de someterse a alguien. Siempre. Esto es inevitable. Ahora, escuche bien. Un ejemplo, porque me gusta tratar de ser muy lúdico para que la comprensión sobre los temas puedan ser mucho más claros. Vamos a hablar, por ejemplo, saludo a propósito a la bendita Erika Jaimes en Chile y a su bebé recién nacido, a a Blanca Martínez y a Mariana Pino. Las bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Préstenme atención. Vamos a suponer, o vamos a hablar bajo un ejemplo tangible, ¿sí? O sea, que podemos palpar o ver en este tiempo, ¿sí? El presidente de Colombia se llama Iván Duque, ¿cierto? Iván Duque Márquez. Así se llama el presidente de la República de Colombia, ¿sí? Ahora, cuando nosotros bajo el contexto de autoridad miramos
¿Quién es la autoridad máxima en todo el territorio colombiano? Y cuando esa autoridad máxima sale del territorio colombiano y va a otro lugar, lo reciben como la autoridad máxima de la República de Colombia. ¿Sí? Es la persona más importante en el contexto de gobierno de la República de Colombia. Ahora, cuando nosotros examinamos aún más esto y nos metemos y adentramos más en esto, decimos, bíblica, Romanos capítulo, ¿qué? Romanos capítulo 13. Cuando vemos la Biblia en Romanos capítulo 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, todos los colombianos y todos los extranjeros que viven en Colombia tienen que someterse a la autoridad del presidente Iván Duque, ¿verdad? ¿Estamos claros? Un saludo por aquí también al bendito Johan Alberto Cardona desde Aruba. Lo bendigo en el nombre de Jesús a él y a toda su casa. Présteme atención. Teniendo en cuenta este ejemplo, entonces si Iván Duque es la autoridad máxima de Colombia, eso significa que él puede hacer lo que se le dé la regalada gana. Él puede hacer lo que quiera, él puede tomar las decisiones que quiera y él puede mover el país como a él le dé la gana porque es la autoridad superior, y como es la autoridad superior no hay nadie que diga nada negativo o en contra de él porque él es la autoridad máxima y con lo que él diga es más que suficiente. ¿Verdad? ¿O no? Amén. ¿Usted qué cree? Déjeme decirle algo. La autoridad espiritual funciona de la misma manera en que Dios delegó el someterse a la autoridad superior. Mire bien. Aun cuando el presidente Duque es la autoridad máxima de la República de Colombia, él no puede hacer lo que quiera. Él no puede hacer lo que se le ocurra, lo que se le dé la gana. Porque para hacer las cosas, él requiere la aprobación de un grupo, como se llama, los senadores. Los senadores, la Cámara de Representantes. Requiere hacer una serie de ejercicios, requiere hacer una serie de reuniones en el Senado y en la Cámara de Representantes para que aprueben lo que él está planteando, lo que él está llamando a la que las personas practiquen. Es decir, si él quiere hacer un uso de un dinero, tiene que pedirle permiso al Senado en pleno y a la Cámara de Representantes para que le aprueben los recursos que él quiere utilizar para poder hacerlo. De lo contrario no lo puede utilizar. Pero ¿cómo que no puede utilizarlo si es la autoridad superior? Porque así funciona la autoridad. Todos estamos sometidos de alguna manera. Todos debemos someternos. En mi caso, yo soy un pastor independiente, ¿sí? Entonces, no tengo una autoridad superior a mi lado, pero busco personas a las cuales las hago parte de un grupo de consejeros, de ancianos, de ministros que se reúnan en pleno para que no me permitan ejercer la autoridad porque yo hago lo que quiero cuando a mí me da la gana, como a mí me da la gana. No, necesito la aprobación de un concilio, de un consejo de ministros para que aprueben el proyecto que yo quiera plantearles. De lo contrario, yo sería como una arandela suelta en la humanidad, un hombre sin autoridad, sin someterme a la autoridad. Porque para mí sería muy fácil decir, yo me someto a Dios. Es que mi autoridad es Dios y ¿yo a quién me le sujeto?
si no hay nadie que tenga la capacidad de ministrarme a mí, por decirlo así, diciéndolos de pronto de manera inapropiada, porque no es lo correcto. Porque la autoridad no tiene que ver con mayor conocimiento, mayor unción, mayor poder adquisitivo. No, la autoridad no tiene que ver con nada de esto. La autoridad es algo que se ejerce de parte de Dios para un momento específico en la vida, sea de un hombre, una familia, un pueblo, una ciudad, un departamento, un país. ¿Me hago entender? Así funciona la autoridad. Y nadie puede estar sin autoridad. Quien esté sin autoridad ya automáticamente está bajo el espíritu de rebelión. Ahora, particularmente creo, según lo que me dice la Escritura, que lamentablemente siempre ponen a otro hombre en autoridad cuando uno se revela ante lo que Dios ya había determinado. Cuando alguien se revela ante lo que Dios había determinado, ese acto de rebelión, Dios lo ve y levanta a otra persona para que ejerza la autoridad que le habían dado al anterior. ¿Sí? Vamos a aprender un poco más. Este tema es muy largo, este tema no es sencillo, pero yo le puedo asegurar algo delante del Dios del cielo que nos ve, que nos oye y que nos atiende. Que si usted y yo comprendemos los fundamentos contundentes de obedecer a la autoridad espiritual, usted y yo vamos a disfrutar de la bendición de Dios en pleno. No vamos a estar a medias tintas en el reino de los cielos, no. Vamos a tener una bendición integral que va a abrazar tanto como lo espiritual, también lo material, porque así obra nuestro Dios. Él quiere bendecirnos de manera integral, completa. Amén. Bueno, présteme atención. La Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante, de esta manera. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Miren lo que les decía yo hace un momento. Lamentablemente, por la rebelión de una autoridad, Dios tiene que quitar esa autoridad y establecer otra autoridad. Cuando en el título les dije, espero en Dios, no lo tomo por mi fuerza, es porque cuando yo no hago la bajo la autoridad, sino bajo mi fuerza, automáticamente yo empiezo a perder lo que Dios tiene planeado para mí y para los míos, porque quizá estoy fuera de tiempo. Preste atención. Entonces, Samuel dice que envejeció, dice la Escritura que Samuel envejeció y puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Pero particularmente dice la Escritura que el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiéndose en derecho. Óigame bien lo que acabamos de leer en la Escritura. ¿Ah? Pero no anduvieron los hijos de Samuel por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. Escúcheme, una de las características más notorias de la rebelión es la avaricia. Se vuelve avaro, ama el dinero. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando un hombre
pone su corazón en el dinero, se despierta la avaricia. Yo no estoy diciendo que usted tiene que vivir pobre y paupérrimamente. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que vivir en un rancho de latas y de palos. No estoy diciendo eso. Y tampoco estoy diciendo que vivir en un rancho de palo y de latas sea algo indigno. No. Estoy diciendo que Dios tiene un plan mucho más excelente que ese. Dios tiene cosas mucho más grandes que enamorarse de un billete de 100,000 pesos, que enamorarse de un billete de $100. Dios tiene cosas mucho más grandes que amar las riquezas. Ahora, yo las necesito. Tú necesitas las riquezas, pero hay algo más importante que las riquezas, porque si tú no aprendes a estar sometido a la autoridad de Dios o a la autoridad espiritual, por más riquezas que tú tengas, jamás podrás disfrutar la verdad de la bendición de Dios en tu vida, porque jamás alguien en rebelión disfrutará la bendición de Dios, disfrutará de momentos económicos, disfrutará de tiempos de abundancia, disfrutará del dinero y las riquezas y los recursos que tiene, pero jamás disfrutará la bendición de Dios. Para la muestra un botón, un narcotraficante se deleita en placeres banales, momentáneos, pasajeros, pero nunca disfruta realmente lo que tiene como bendición. Lo disfruta como algo banal, algo pasajero. Por eso tengo que aprender a esperar en Dios y no tomar las cosas por mi propia fuerza. Escúcheme. Entonces, número 1, alguien que está fuera de la autoridad, la característica número 1 en el espíritu de la rebelión es la avaricia. 2, el soborno. Practica el soborno. Se deja sobornar y practica el soborno. Oiga bien. 3, pervierte el derecho. Ahora, ¿qué es pervertir el derecho? No es solamente en un contexto jurídico o del profesional en derecho, no. Estamos hablando, pervertir el derecho también tiene que ver con esta verdad bíblica, o mejor dicho, con esta grandeza y maravillosa que se llama la palabra de Dios. Esto es pervertir el derecho, porque yo puedo torcer las escrituras, porque yo puedo torcer la palabra de Dios cuando ya yo no estoy caminando en lo correcto, en lo apropiado, cuando yo ya acepto el soborno, cuando mi corazón ya se desvía a la avaricia. Fácilmente puedo pervertir las escrituras. Escúcheme, pervertir el derecho, es decir, quitarle al justo y darle al impío. Eso es pervertir el derecho. No pagarle el jornal al trabajador. Eso es pervertir el derecho. Decirle al que mendiga: ven mañana y yo mañana te daré cuando hoy tienes para darle. Eso es pervertir el derecho. Es ir en contra de lo que la escritura me está diciendo que yo haga. Ahora, volvamos al punto. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Oiga bien, se reunieron los ancianos al ver que los hijos de Samuel no hacían no andaban por el mismo camino de Samuel. Se reunieron ¿para qué? Se reunieron para decirle a Samuel: hey Samuel, un momento, tú ya estás viejo, tus hijos no hacen lo correcto, tus hijos se desviaron a la avaricia, al soborno, a la perversidad, no nos sirve. Escúcheme lo que hace la rebelión, lo que hace la rebelión. Y le dijeron, versículo 5: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Escúcheme bien, le dicen al profeta Samuel que
que unja, que ponga a un hombre como la autoridad máxima, que ponga a un hombre para que los gobierne, para que los dirija, como lo tienen las otras naciones. Esto fue lo que le dijo los ancianos a Samuel. Ahora, dice la escritura, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Oiga, y Samuel se fue a orar a Dios incómodo, molesto con esta palabra. Samuel se fue a orar a Dios porque esto no lo dejaba estar tranquilo. Se fue incómodo a la presencia de Dios a orar. Usted a veces está incómodo con situaciones y lo primero que hace es proferir maldición. Lo primero que hace es injuriar. Samuel era un hombre que conoce la autoridad. Él hubiera podido decirle algo a los ancianos porque él era la autoridad superior evidente del pueblo en Israel. Por eso los ancianos lo buscaron, porque era la autoridad superior. Él tenía para regañarlos, exhortarles, corregirles. Pero cuando tú estás y conoces la autoridad espiritual, tú no buscas cómo defenderte. Tú dejas que la autoridad de Dios te defienda. Aquí voy a lanzarte una frase muy especial. Escuche bien. Lo que Dios te promete a ti, Él mismo se encargará de proveerte lo que te prometió. Cuando el cielo te promete algo, el mismo cielo hará todo lo necesario para proveer los recursos para que tú tengas lo que el cielo te prometió. Samuel era un hombre de autoridad. Y al ser un hombre de autoridad, no se enojó contra los ancianos. Fue a orar a Dios. Le disgustó, sí. Le molestó, sí. Pero no hizo lo natural. Injuriar, no juzgó, no cuestionó a los ancianos. No les dijo: endemoniados, hijos del diablo, que me están diciendo estas cosas. Eso no lo hizo Samuel. Ejemplo, según Judas versículo 9. Ni siquiera el arcángel Miguel profirió palabra de maldición contra el diablo mientras peleaba por el cuerpo de Moisés. Oiga bien, oiga bien. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor. Entonces dice que se fue a orar a Yahvé. Y dijo Yahvé a Samuel, versículo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 8. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Oiga bien lo que le dice la autoridad de Dios. Una rebelión del pueblo no es para que quien ejerce autoridad se salga de la ropa por la rebelión del pueblo, pero sí tiene que saber lo que conlleva rebelarse contra la autoridad de Dios. Samuel se indignó porque sentía que estaban despreciándolo como voz de Dios para el pueblo. Y Dios le dice: no. Es que tú no eres la autoridad superior. Tú ejerces mi autoridad, pero quien es la autoridad soy yo. Ahora deja esto en mis manos. Versículo 8 dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Reitera, es Dios está sacándole unas pullitas que les tiene guardada al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es de continuo rebelde. Los hombres tenemos lamentablemente de que nos dejamos seducir fácilmente por el espíritu de rebelión.
Porque el espíritu de rebelión se incuba de manera astuta, de manera sagaz, de manera sigilosa, a tal punto que engaña. Y cuando ya te tiene engañado, ya te convence. Y al convencerte, ese convencimiento no es más que una manipulación que te hace ese mismo espíritu de rebelión y te confunde, te enceguece, te pone una venda en los ojos para que tú no veas. Y aún cuando tú sabes que lo que se está haciendo es errado, es malo, es inapropiado, no es correcto, la venda que tiene en los ojos no te permite ver con sinceridad, con verdad, y no te permite ver con la luz de la autoridad espiritual. Entonces por eso terminas siendo tú manipulado por este espíritu de rebelión y termina gobernándote, y no vas a ver lo que es recto delante de Dios o lo que es recto de Dios para hablar. Quítate la venda. Quítate la venda. Porque si estás bajo un espíritu de rebelión, te estás exponiendo a que el Hades se abra y tu vida la pierdas. Preste atención. Dice la palabra, el versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Escúcheme, Dios les dice, perfecto, listo. Diles que tú lo vas a hacer, pero exhórtalos solemnemente, háblales solemnemente. Pareciera que este pasaje nos estuviera trasladando al tiempo de Moisés. Escúcheme, en el tiempo de Moisés la rebelión grande, que el Señor, ellos pedían agua y Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y háblale a la peña, háblale solemnemente a la piedra. Y Moisés estaba tan irritado con el pueblo de Israel que lo que hizo Moisés fue golpear a la peña, y por golpear la peña, Dios no le permite entrar a la tierra prometida, porque era hablarle solemnemente. Samuel no hace el mismo error, afortunadamente. Samuel le habla solemnemente al pueblo, y cuando le habla solemnemente al pueblo le dice, esto es lo que les va a pasar a ustedes, así los van a someter, así los van a señorear, así los van a gobernar, porque cuando ustedes le entregan la autoridad de Dios, cuando ustedes no quieren que la autoridad de Dios gobierne sus vidas, ustedes entonces quieren que la autoridad espiritual en un hombre los gobierne. Entonces présteme atención, escuchen. ¿Usted sabe por qué usted y yo pagamos tantos impuestos? ¿Usted sabe por qué usted y yo vemos tanta injusticia económica en nuestro país, Colombia, un país tan rico? ¿Y por qué vemos tanta injusticia social en nuestro país? ¿Sabes por qué? Porque como un día nuestros antepasados demandaron un rey que los gobernara, por eso nosotros vivimos como vivimos en la actualidad. Porque estamos tratando de obedecer a las autoridades superiores, aun cuando muchas de ellas actúan injustamente. Pero son autoridades superiores. Y nosotros, los que tememos a Dios, estamos obligados a someternos a toda autoridad superior. A toda autoridad superior. Espero que me esté oyendo muy fuerte y muy claro. Amén. Ahora, dice el versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Yahvé al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles, jefes de 50, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mies y que hagan sus armas de guerra, y los
pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas. Tomará vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, seréis sus siervos. Les está diciendo, los va a esclavizar. Tener un rey, tener un hombre como autoridad, es aceptar que me esclavicen, es aceptar que me señoreen, es aceptar que me dobleguen. Como no quise que me gobernara Dios, como no quise que me guiara Dios, entonces como te gusta que te guíen los hombres, entonces te van a tratar duro, te van a bofetear, te van a golpear, te van a herir, te van a azotar, porque así es la autoridad en los hombres. Escúcheme, por ahí dicen los dichos populares: el que manda, mande bien o mande mal, manda. Es la autoridad. Y a ti y a mí nos toca someternos. Ahora, esto no significa que tenemos que quedarnos bajo ese sistema, dictatorial, autoritario, manipulador o fraudulento. Escúcheme, significa que tú también puedes tomar cartas en el asunto y reclamar a la autoridad de Dios. ¿Quién es más grande? ¿La autoridad de Dios o la autoridad de un hombre? Eso se lo dejo para que usted mismo se lo responda, ¿cierto? Preste atención. Pues el capítulo 9 dice la escritura que Saúl es ungido como rey. Dice la Biblia que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becora, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de, perdóneme que me... Versículo 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonando la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y mire lo que dice la escritura. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Qué particular y tremendo esto que le voy a decir. De su padre, ¿y con quién se encontró? Con la autoridad de Dios en Samuel. Pero se encontró fue con un hombre. Saúl no tuvo un encuentro con Dios. Saúl tuvo un encuentro con un hombre de Dios, pero no vio el encuentro, no tuvo el encuentro con Dios. Lo tuvo con Samuel y se enamoró de Samuel, al punto que Samuel también se enamoró. Y cuando hablo de enamoró, no estoy hablando de un concepto homosexual. Estoy hablando de un concepto de dignidad espiritual, de cuando tú ves a alguien que tiene ciertas características como para gobernar. Y entonces Samuel lo vio y sobre él decidió ungirlo bajo lo que Dios le había dicho. Y Samuel, al ver a un hombre que era hermoso, era alto de hombros más que todos los hombres de Israel, dijo: hey,
rey que este, y tomó a este para ungirlo. Bendito el nombre de Dios. Ahora, aquí voy a ir porque yo sé que ya se está haciendo un poco extenso y no todos tienen el tiempo, pero quiero que entiendas algo. Luego de manifestarse el espíritu de rebelión en los hijos de Samuel, el pueblo se activó nuevamente en ese deseo de querer ser igual que los demás pueblos, tener un rey, alguien que nos gobierne, alguien que nos exija, alguien que nos diga qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Cuando el espíritu de rebelión se manifiesta sobre los hombres de Dios, automáticamente se contamina. Dios tiene la necesidad de algo que él no quería ejecutar, pero se ve en la necesidad de elegir a un hombre diferente, de llamar a un hombre nuevo a tomar posesión de lo que el primero falló o se convirtió en algo fraudulento. Así lo hace Dios. Y vemos que por la avaricia, por la perversidad de los hijos de Samuel, por el soborno en ellos, se manifestó el espíritu de la rebelión y se activó también en el pueblo. Pidieron rey. Samuel, lleno del espíritu de Dios, como tipo del espíritu de Dios que es el profeta Samuel, ve a Saúl y lo unge como rey. Saúl se convierte en el hombre más ganador de batallas, en el hombre más victorioso, en el mejor guerrero de Israel. Tanto así que trae un crecimiento sobre Israel es poderoso, magnífico, maravilloso, tremendo, como ninguna de las guerras que salió a pelear Saúl perdió. Pero pasó algo muy particular. Lo visitó nuevamente el espíritu de la rebelión. Cuando le dieron una orden, él decidió tomar decisiones propias. Tomó la decisión, la errada decisión, de poner por encima de la palabra que Dios le ordenó, la de él. Porque ya se sentía grande, fuerte, vigoroso, con autoridad. No supo esperar en Dios y quiso tomar las cosas por la fuerza. Dice la escritura que Dios le dio orden a Saúl, de destruir a los amalecitas. Y en lugar de destruirlos, lo que hizo fue guardarse las ovejas más gordas, guardarse todos los tesoros, esconderlos, porque le pareció que con ellos podía hacer un sacrificio para Dios. Ahora, vuelvo a algo que les hablaba la semana pasada, porque es muy importante. No podemos decir que le servimos a Dios bajo el principio de la autoridad de Dios cuando no somos capaces de someternos a hombres que ejercen la autoridad espiritual. Y tampoco podemos someternos a estos hombres que ejercen la autoridad espiritual si primero nosotros no tenemos un encuentro personal con la autoridad de Dios. Es imposible. Ahora, cuando no tienes un encuentro con la autoridad de Dios, te vas a encontrar con la autoridad espiritual en un hombre que ejerce la autoridad espiritual. Pero como no conoces la autoridad de Dios primero, vas a terminar siendo guiado, dirigido, manipulado por la autoridad
espiritual que ejerce un hombre, por cuanto no conoces la autoridad de Dios. Al no conocerla, vas a caer en la misma característica de caer en espíritu de rebelión. Y perdone, esto tengo que ser redundante. Caerás en la misma característica que caen todos los que abrazan el espíritu de rebelión por no tener un encuentro personal con la autoridad de Dios. Yo en esta noche quiero invitarte a que tengas un encuentro personal con la autoridad de Dios. Que las palabras que has oído de mi boca las conviertas en un escudriñar de la palabra de Dios, para que examines qué es lo que Dios quiere de ti, a dónde te quiere llevar, qué te quiere ministrar, qué es lo que realmente Él desea hacer contigo. No lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy exponiendo. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Si esta palabra es verdad, como sé que es verdad, entonces esta palabra te tiene que guiar a que comprendas y empieces a cambiar hábitos errados de comportamiento. Puedes decir que tú eres un hombre de obediencia cuando no te sometes a nadie, cuando no aceptas la autoridad. Y no me puedes decir que tú conoces la autoridad de Dios cuando nunca has tenido un encuentro personal con la autoridad de Dios. ¿Cómo tienes un encuentro personal con la autoridad de Dios? Cuando aprendas a reconocer y a someterte a las autoridades superiores. Cualquier autoridad superior, cualquier, aun cuando hacen lo malo. Escúcheme bien. El próximo jueves, si Dios nos lo permite, estaremos tratando de enlazar este proceso de Samuel, Saúl y David. Porque quiero mostrarles que sí hay formas, que sí hay maneras de cambiar esa malformación en nuestros corazones de rebelión por hombres que valoremos y que respetemos la autoridad espiritual y la autoridad de Dios. Porque cuanto más seamos los que valoremos, respetemos, amemos y sirvamos a la autoridad de Dios, más vamos a ver cómo Dios actúa aceleradamente y poderosamente sobre nuestras naciones, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras familias, sobre nuestras propias vidas. Lo decía el sábado, ¿de qué sirve que tú te intereses por la prosperidad, por la riqueza, por la abundancia, cuando no eres salvo? La Escritura dice, ¿de quién será todo lo que tienes cuando mueras? ¿Para quién será todo lo que has atesorado? ¿Para quién? Dios quiere que disfrutes todo lo que Él ha puesto en tus manos. Que lo disfrutes en bendición. No que tengas un deleite banal, momentáneo, porque estás en rebelión. Cuando tú reconoces la autoridad, amas la autoridad de Dios, respetas la autoridad de Dios, automáticamente sobre ti se cierran las puertas del Hades, es decir, se cierra el infierno para ti, se abre el cielo y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que dice Dios. No esperes que los cielos se abran cuando tú vives en un espíritu de rebelión. Tienes que aprender a encontrarte con la autoridad espiritual. Amén. Bueno, mis amados, yo espero que tú entiendas esta palabra, te enamores de la palabra de Dios
escudriñes la palabra de Dios. Y así voy a decirte algo. David fue ungido como rey, pero no apresuró las cosas para llegar a sentarse en el trono. Esperó, pacientemente esperó a que el cielo hiciera todo lo que tenía que hacer para llevarlo al lugar que el cielo le había prometido. Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, y como dice Romanos capítulo 13, te sometes a toda autoridad superior, el cielo mismo se va a encargar de proveer todos los recursos que necesites para que llegues a lo que Dios te prometió, a lo que el cielo mismo te prometió. Amén. Bueno, mis amados, espero que me envíen sus comentarios, me envíen mensajes de oración, porque quiero orar por ustedes. Quiero que oremos y que desatemos de parte del cielo una unción de hombres y mujeres que amamos, que respetamos y valoramos la autoridad espiritual. Y para eso necesitamos renovarnos en el espíritu de la mente, transformarnos en la mente, transformemos este espíritu en nuestra mente y no hagamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No seamos duros de corazón, abramos nuestro corazón y digamos, aquí estamos para aprender más de ti, oh mi Dios. ¿Les parece? Entonces, si esta palabra ha llegado a tu corazón, te voy a pedir solamente dos cosas. Número uno, es que vayas a las Escrituras e indagues en ellas, las escudriñes, leas todos los días la palabra, examines la palabra, indagues en la palabra, número uno. Y número dos, es que si esta palabra también llegó a tu corazón, la compartas con otras más personas a través de Facebook, a través de YouTube. En unas horas esta enseñanza estará también en YouTube, en la página del pastor Josué Javier Toro, quien les habla. Así que en unas horas va a estar ahí. Empieza a compartir la página para que muchos más reciban bendición, porque si tú recibiste bendición por medio de esta palabra, creo que hay muchos más que están esperando recibir bendición de esa que tú tienes al alcance de tus manos para darle a tu prójimo. Así que en esta noche quiero bendecirte, pero antes de bendecirte quiero orar por ti, por tu casa, por tu familia, por tu hogar. A los que se conectaron, a los que se van a conectar prontamente en España, a los que se conectarán en Estados Unidos, los bendigo en el nombre de Yeshua. Pero déjenme orar por sus vidas. Padre, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach te doy la gloria, Señor, el honor y la alabanza. Declaro que tú tienes el control de cada hombre, mujer, anciano y niño que se conectó a través de este medio, esta plataforma digital. Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, yo vengo a pedirte para que el poder de tu nombre nos guíe al arrepentimiento, a la salvación, a la vida eterna, y asimismo podamos disfrutar de las bendiciones que tú tienes preparadas para los que te amamos. Tu palabra dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas serán añadidas. Yo creo que tú quieres que estemos en bendición. Yo creo que tú quieres que seamos ricos. Yo creo que tú quieres que prosperemos. Pero primero debemos aprender a prosperar el alma, el espíritu, para poder prosperar la carne. Señor, en el nombre de Yeshua te ruego para que todo plan y proyecto que nosotros pongamos en ti y hagamos conforme a tu buena voluntad, agradable y perfecta, así tú lo ejecutes para gloria de tu nombre. Señor, tu palabra dice que cualquiera cosa que yo pida al Padre en el nombre de Yeshua HaMashiach la recibiré. Ahora yo ruego, Dios mío, por cada enfermo que hay en este momento en cualquier lugar del mundo y está viendo esta enseñanza, esta predicación. Padre, yo te ruego que tú lo guíes a la salvación. Señor, tu palabra dice, Dios mío, que envía la palabra y mi criado
enviado sanará. Yo envío palabra de sanidad sobre el enfermo. Tú que estás en una cama, en un lecho, en un hospital, ahora mismo por el poder del Espíritu Santo ruego y declaro que la sanidad de Dios esté contigo. Ahora que el nombre poderoso de Yeshua te sane, que el mismo que levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos te levante a ti de tu enfermedad. Así como dice acerca de la sanidad del cojo del templo de la hermosa, saltaba y daba voces diciendo: Yeshua me ha sanado. Así como el leproso pudo decir: he aquí soy limpio, yo ruego para que toda peste, toda plaga, toda enfermedad en tu cuerpo se vaya en el nombre poderoso de Yeshua. Todo aquel que esté escaso de alimento, tú envíes cuervos si es necesario para provisión. Todo aquel que tenga falta de algún bien en su casa, Señor, envía tus ángeles. Así como enviaste el maná desde el cielo para el pueblo de Israel, así como pudiste proveerle de codornices al pueblo de Israel, dale la provisión a cada hombre, mujer que te ama, que te teme, que te cree en cualquier rincón de la tierra donde se oiga esta palabra. Señor, en el nombre de Yeshua te ruego que bendigas a cada hombre, mujer, anciano y niño en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Costa Rica, en México, Señor, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, Señor, en Argentina, en Chile, Señor, en Colombia y en Venezuela, y en todos los lugares donde esta palabra es llevada para gloria de tu nombre. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque ciertamente tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra las coyunturas y los tuétanos. Ahora que tu palabra penetre para dar vida, para dar salvación, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Señor, gracias, porque ciertamente toda petición que te hacemos, tú la concedes, porque no la estamos pidiendo a cualquiera, se la estamos pidiendo al único que tiene poder para hacer todas las cosas. Señor, como dijiste en tu oración, gracias, Padre, por haberme oído. Yo sé que tú siempre me oyes. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua yo digo gracias, porque el Espíritu de Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará en ti, en mí y en cada uno de los que recibimos esta palabra, en el nombre glorioso y poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, quiero recordarles también entonces que nuestro número de contacto es más 57 315 772 6081. Recuerda bien, más 57 315 772 6081. Ese es el número de contacto para que tú te conectes con nosotros y cualquier petición de oración que tú tengas nos la hagas saber, y nosotros por tu familia o por lo que tú necesites, ¿verdad? Bueno, también quiero darle gracias a Dios por todos y cada uno de los benditos y benditas que están haciendo ofrendas, dan diezmos, primicias, dádivas. Han sido voluntarios en dar para con nuestro ministerio. Desde España tengo mucho que agradecer a la gente de España, de México, de Perú, de Ecuador, porque han sido bendición para nosotros. Aquí en Colombia no tengo más que agradecimientos a todos y cada uno de ustedes por su generosidad con nosotros. Los bendigo poderosamente en el nombre de Yeshua por participar de la dádiva, de la generosidad. A quienes lo hacen y lo quieren seguir haciendo, pueden continuar realizando esta generosidad voluntaria a través de nuestra cuenta de ahorros Bancolombia 351 000 20 180. Recuerde, cuenta de ahorros Bancolombia 351 000 20 180. Les bendigo poderosamente y ruego que cada semilla, cada ofrenda, cada dinero que ustedes ponen en nosotros, yo demando al
ustedes encuentren fruto en ella. De lo contrario, pido que jamás en su corazón tengan ese deseo de poner una ofrenda en nuestro ministerio. Si no tienes resultados, si no ves el fruto de esa siembra, yo no sería una tierra apropiada para sembrar. Entonces no quisiera que sembraras más en mí o en nuestro ministerio. Pero si has encontrado una buena cosecha y una respuesta de Dios en ese dar y en esa generosidad para con nosotros y nuestro ministerio, te pido que no dejes de hacerlo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te recuerdo, el jueves nuevamente a las 7 de la noche estaremos disfrutando de una palabra de Dios a través de INRI. Dios ha dicho por medio de enseñanzas y predicaciones. 2020, una visión perfecta. Los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua y declaro lo mejor de Dios para sus vidas. Al nombre de Yeshua, aleluya.